Como representante del hinduismo, contamos con Juan Carlos Ramchandani, también conocido por su nombre hindú Krishna Kripadasa. Juan Carlos es sacerdote hindú, escritor y conferenciante. Es presidente de la Federación Hindú de España y vicepresidente del Hindu Forum of Europe. Y nos habla desde su ciudad natal, desde Ceuta. Juan Carlos, muchas gracias y queremos preguntarte qué entiendes por oración, la razón principal por la que debemos orar a Dios y cómo se debe hacer oración según el hinduismo. Namaste, muy buenas tardes a todos. Una vez más, muchísimas gracias a Friends of Religion por invitarme. Muchísimas gracias a todos los contertulios. Me siento honrado por vuestra presencia. Bueno, en el hinduismo hay diferentes tipos de oraciones. Voy a tratar de explicar las diferencias. Hay oraciones, digamos, que vienen reveladas en la escritura, que se consideran aparausheya, es decir, que no han sido creadas por el hombre, sino se consideran revelación divina, que sería parte de los shruti. ¿Bien? Shruti quiere decir lo que se escucha, y luego hay oraciones compuestas por el ser humano, por los sabios, ¿bien? Que estarían en la categoría del smriti o lo que se recuerda. Y están, por ejemplo, los stutis, que son los himnos de glorificación en la lengua sánscrita, la lengua litúrgica del hinduismo, una de las lenguas más antiguas de la humanidad, madre de la lengua indoeuropea. Y en el sánscrito, pues estos himnos son los que se recitan en los templos como una forma de adoración, de elogio hacia la divinidad, que está manifestada pues, en una determinada forma. Luego están los stotram. Stotram son unas colecciones, digamos, de nombres de la divinidad. Por ejemplo, si estamos adorando al señor Vishnu, pues hay una oración que se llama, por ejemplo, Ashtotar Sata Stotram, que quiere decir himnos de los 108 nombres de Vishnu, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, en otras culturas están los 99 nombres de Allah, por ejemplo. En el hinduismo hay 108 nombres de Vishnu. Luego hay Sahasranama, 1000 nombres. Entonces esto en los templos se recita como una forma de adoración formal y siempre utilizando el sánscrito o lengua divina. Luego está el prarthana, que son prarthana, y si fijaron empieza por pelo, igual que prayers en inglés o plegarias en español. Prarthana son una serie de unas colecciones de cantos que ya no necesariamente tienen que ser en esa lengua culta y refinada como el sánscrito, sino que puede ser lenguas vernáculas, como el hindi, el marathi, el gujarati, lenguas, digamos, de diferentes regiones de la India. Luego está Vandanam. Vandanam es cuando oramos a Dios de una forma personal. ¿Bien? Y entonces ahí se dice que uno puede orar a Dios en cualquier lengua, porque Dios Supremo entiende todas las lenguas. No necesariamente me tengo que dirigir a Él en una lengua culta o refinada. Y en Vandanam, en esa oración que hago a la divinidad, pues uno puede hacerlo para glorificar a Dios, y cuán insignificante se siente, por ejemplo. Uno puede pedir cosas materiales, digamos, ¿no? Necesito que me proveas del alimento, de la salud, etcétera. Uno puede orar para otras personas, ¿bien? Ya sea del entorno familiar, incluso de la humanidad, pero esto es en un entorno, digamos, más íntimo. Luego está yapa. Yapa es la conjunción de dos palabras. Ya viene de janam, que significa nacimiento, y pap, yapa, pap, viene de pap, que significa pecado. Yapa es una forma, como dice, de destruir el nacimiento, de no tener que volver a reencarnar y de no tener que volver a pecar. Y yapa es murmurar una oración en glorificación de Dios, y se utiliza la mala o rosario. El rosario común por ejemplo, los cristianos, el tashbih que utilizan los musulmanes, yo he traído, bueno, es un rosario de 108 cuentas, donde se repite el mantra o nombre de Dios 108 veces, utilizando la mano derecha, y se cuenta con el dedo pulgar y el dedo anular, y se van pasando en cada cuenta, se repite
el mantra de la divinidad a la que queremos adorar. Se trata de evitar de tocar con el dedo índice. ¿Por qué el dedo índice? Porque se dice que el dedo acusatorio, ¿no? Con el cual acusamos a las personas o que utilizamos para cosas sucias, ¿no? Te lo metes en la nariz. Entonces, es una forma de rezar que se llama japa y que es común a otras tradiciones religiosas. Normalmente cuando una persona recibe una iniciación de un maestro, una maestra, pues le entrega este rosario, esta mala, y le dice cuántas veces tiene que repetir un mantra. Bien, entonces a veces si la persona es un monje y vive en un monasterio, pues podrá cantar, recitar mantras mucho más que la persona que tiene un trabajo, vive en la sociedad, está casado, etc. Luego hay otro tipo de oración, más también formal, que se llama Sandhya Vandanam. Yo hablaba antes de Vandanam, oración. Sandhya se refiere a los 3 puntos que alcanza el sol. ¿Bien? El amanecer, la máxima exposición del sol y el ocaso. Entonces, en esos 3 tiempos se hacen 3 oraciones, ¿bien? Donde se ora a la divinidad para glorificarlo y al mismo tiempo pues uno tiene su petición. En el hinduismo hay 2 escuelas. Una escuela, la escuela bhakti o devocional, que dice que tú oras a Dios, lo glorificas y Dios ya sabe lo que a ti te hace falta o no. Y hay otra escuela, karma kanda, que quiere decir recibir de acuerdo a la acción que yo hago. Entonces yo glorifico a Dios porque finalmente tengo un interés que puede ser lícito o no y que se puede cumplir o no. Pero hay personas que oran a Dios de una forma totalmente desinteresada, como una vía de comunicación, y hay personas que oran a Dios pues pidiéndole algo a cambio, ¿no? Luego, curioso, digamos, o diferente del hinduismo comparado con otras tradiciones, aunque sí que he leído de algunos místicos cristianos que han tenido oraciones semejantes, son lo que nosotros llamamos rasa. Rasa se traduce como sabor o a veces humor. Como nosotros nos podemos relacionar con Dios en diferentes sabores o humores, es decir, y esto también es a la hora de orar. Por ejemplo, Shanta. Shanta significa neutro. Yo oro a Dios de una forma neutra. Ni le pido nada, pero al mismo tiempo tampoco tengo un gran deseo de amor hacia Dios, sino lo hago como algo, como si tuviera una obligación que tengo que cumplir con una perspectiva, ¿no? Luego está Dasyan. Dasyan, de ahí viene, por ejemplo, como mi nombre, Dasa, significa sirviente. Cuando oro a Dios como soy un sirviente. Dios, tú eres lo más grande, eres inconmensurable, eres infinito, yo soy tu sirviente, etcétera, etcétera. Luego hay personas sakyam, personas que adoran a Dios o oran a Dios en la amistad. O sea, cuando hablan con Dios lo hacen como si fuera un amigo, ¿no? Se relaciona con Dios de esta forma, bueno, pues le habla de una forma muy familiar. Luego está Vatsalya, que es cuando sentimos el amor paternal hacia Dios. Y esto es algo que podréis ver en la iconografía hindú, donde a veces se representa a Krishna como un niño y lo cuidan los padres, ¿no? Entonces hay a veces que nosotros sentimos un amor hacia Dios paternal. Y eso también es una oración, Vatsalya. Y el último, el más complejo de entender, es Madhurya. Madhurya quiere decir cuando yo siento un amor conyugal por Dios. El hinduismo dice que la alma es femenino por naturaleza, prakriti, y que Dios es purusha, masculino. Entonces el alma femenina finalmente tiene como un deseo de unirse a Dios en el formato, digamos, del amor de una pareja. Entonces, bueno, estos son los diferentes razas. A la hora de orar, he tratado de ser lo más conciso y escueto de, como bien ha dicho Eloy, pues cualquiera de estos temas puede dar para hablar de una hora. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido muy, muy enriquecedor. Bueno,